¿Cómo andan? Hoy vemos métodos de obtención de aldehídos, cetonas y ácidos. Empezamos con aldehídos y cetonas, que como está escrito ahí, tenemos tres métodos fundamentales que son la oxidación de alcoholes, la ozonólisis de alquenos y la hidratación de alquinos. Arrancamos con la ozonólisis. Siempre que vean en una reacción química la partícula lisis, significa ruptura. En este caso, cuando hablamos de ozonólisis, hablamos de una ruptura de la molécula por acción del ozono. El ozono es este compuesto que está acá en rojo, que está formado por 3 átomos de oxígeno. Es un elemento muy oxidante y se lo usa como antiséptico, en algún momento se habló del ozono como método para contener al virus. Vamos a ver distintos casos. Por ejemplo, acá tengo un alqueno con su doble ligadura y el ozono lo que va a hacer es atacar directamente esta doble ligadura, la va a romper. Al romper la doble ligadura, los carbonos que la forman quedan con electrones libres, listos para poder combinarse con otros elementos. ¿Con quién se va a combinar? Con el oxígeno del ozono. Los oxígenos se combinan con los carbonos de la doble unión y este átomo de zinc cumple una función importante, que es la de capturar ese ozono libre, ese oxígeno libre del ozono, para que esto no vuelva a oxidarse. Es decir, que el zinc controla la reacción. ¿Qué se formó acá? Fíjense que partimos acá de un alqueno de 4 carbonos y se me generaron 2 cadenas de 2 carbonos cada una y una doble ligadura, un grupo carbonilo con un carbono primario. O sea, acá se me formó aldehído. En este caso, también tenemos un ataque de ozono a la doble ligadura, pero sin embargo, se me terminó formando, en lugar de un aldehído, una cetona. 2 moléculas de cetona. ¿Cuál es la diferencia? Fíjense que acá la doble ligadura está formada entre 2 carbonos terciarios. Este carbono está unido a 3 carbonos y este lo mismo. En cambio acá, la doble ligadura se forma entre 2 carbonos secundarios. El mecanismo es similar y el zinc vuelve a atacar al oxígeno libre de la molécula de ozono. Seguimos. ¿Qué pasa si tengo un alqueno cíclico? Bueno, el ozono también va a partir la doble ligadura y rompemos el ciclo. Al romper el ciclo nos queda una cadena larga, lineal, en donde un oxígeno, este oxígeno que está acá, se inserta en este carbono y otro oxígeno del ozono se inserta en este carbono de acá. Este carbono de acá es este, el del grupo cetona. Este grupo CH3 es el grupo metil del ciclo. Y de nuevo tengo el zinc que captura el oxígeno restante. Y por último acá hacemos un análisis importante de los alquenos terminales. ¿Qué son los alquenos terminales? Los alquenos que tienen la doble ligadura en el primer carbono.
también rompemos la doble ligadura y se me forman dos aldehídos, este es uno y este es otro. ¿Y por qué es importante este mecanismo? Porque este compuesto, que sería el aldehído más liviano, el que menos carbonos tiene, y que después ustedes se van a ocupar de buscar cómo se llama, fíjense que tiene una flechita acá, para arriba. Este aldehído se libera en forma de gas. ¿Sí? Acá estoy viendo un error del profesor, que es que faltó el óxido de zinc. Agréguenlo. Acá el tercer oxígeno lleva el óxido de zinc en este lugar. Eso complétenlo para que la ecuación esté equilibrada. Todo esto que vimos hasta ahora es ozonólisis. Vamos a pasar ahora al otro método, un método muy común que es la oxidación de alcoholes, que según sea el tipo de alcohol me va a generar un aldehído o una acetona. Si el alcohol es primario, me va a generar un aldehído. Y si el alcohol es secundario, una acetona. Acá vemos un alcohol primario, porque este grupo alcohol está en un carbono primario. ¿Qué es lo que hace el oxígeno? Se parte, la molécula de oxígeno se parte, captura dos hidrógenos del carbono primario para formar agua, y este carbono primario queda libre para formar una doble ligadura carbono-oxígeno, que se formó un aldehído. Estos coeficientes que están adelante son simplemente para equilibrar la ecuación. Y acá tengo la misma situación, pero con un alcohol secundario. Estos dos hidrógenos que están acá se van con el oxígeno para formar agua, y este carbono forma una doble ligadura con el oxígeno que formaba parte de la molécula. Este oxígeno estaba acá. ¿De acuerdo? Estos oxígenos lo único que hacen es sacar los hidrógenos del alcohol para formar el agua. ¿Qué pasó acá? Se me formó una acetona. ¿Por qué? Porque el carbono del alcohol es secundario. Y acá está un poquito explicado. La oxidación supone la pérdida de dos hidrógenos del alcohol. Cada molécula de alcohol pierde dos hidrógenos que van a terminar formando el agua. Y algo importante, los alcoholes terciarios no se pueden oxidar porque no tienen este hidrógeno. Si yo tengo un carbono terciario, acá en lugar de un hidrógeno habría otro carbono. Entonces eso no me permite sacar dos hidrógenos para generar la doble ligadura. Así que lo importante de la oxidación de alcoholes es que si trabajo con un alcohol primario, genero un aldehído. Si trabajo con un alcohol secundario, genero una cetona. Y por último, en cuanto a la obtención de aldehídos y cetonas, tenemos la hidratación de alquinos. O sea, partimos de un hidrocarburo con triple ligadura. Cuando hablamos de hidratación, hablamos de incorporar dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno a la molécula. Eso es la hidratación. Y fíjense lo siguiente. Los alquinos pueden hidratar Markovnikov formando cetonas o anti-Markovnikov para formar aldehídos. Recordemos un poquito qué era esto de Markovnikov.
En Markovnikov, el grupo funcional ataca al carbono más sustituido, o sea, el que menos hidrógenos tiene. Anti-Markovnikov sería lo contrario. Entonces, supongamos que tengo este alquino, lo hidrato, rompo esta triple ligadura, este carbono, que es el más sustituido, termina formando el grupo cetona, y los dos hidrógenos del agua se incorporan al carbono primario, al carbono terminal. Esta es una típica reacción de Markovnikov. ¿Y qué estoy generando? Estoy generando una cetona. Si se genera lo contrario, la doble ligadura carbono-oxígeno se va a terminar formando en el carbono terminal, en el primer carbono. Y esto me daría lo contrario de Markovnikov, por eso le dicen anti-Markovnikov. En la realidad, ¿qué es lo que sucede? Que cuando yo hago esta reacción, algunas moléculas terminan siendo cetonas y otras moléculas terminan siendo aldehídos. Bueno, y ahora vamos a ver métodos de obtención de ácidos orgánicos. Vamos a ver dos básicamente. Uno es la oxidación de aldehídos, o sea, vamos a atacar con oxígeno el grupo carbonilo. El grupo carbonilo es el grupo de los aldehídos. Y lo que va a suceder es que el hidrógeno del grupo aldehído se va a unir al oxígeno que ataca la molécula. La molécula de oxígeno se parte, ¿sí?, liberando dos átomos de oxígeno, y esos dos átomos de oxígeno se van a incorporar a dos moléculas, por eso este 2 que aparece acá, a dos moléculas que van a generar el ácido. Eso por un lado. Y por el otro tenemos una reacción que usa un reactivo importante en química orgánica que se llama reactivo de Grignard. El reactivo de Grignard es una cadena de carbonos que está unida en el carbono primario a un átomo de magnesio que a su vez está unido a un halógeno. Un halógeno que puede ser cloro, flúor, bromo, ¿sí? Un grupo de los halógenos. ¿Por qué es importante este compuesto? Porque genera, por un lado, una ruptura en el mismo reactivo y genera una ruptura en la molécula del dióxido de carbono. Esta doble ligadura se va a partir una de esas dobles ligaduras, y en ese lugar se va a incorporar el magnesio acompañado del halógeno. O sea, el magnesio con el halógeno se insertan en el oxígeno. Y toda la cadena de carbono restante, que se separa de este grupo, se une directamente al carbono del dióxido. Entonces fíjense, se genera este compuesto de transición que tiene una estructura muy parecida a la de un ácido, porque si yo a este grupo magnesio halógeno, lo reemplazo por un hidrógeno, ya tengo el ácido. Bien. ¿Cómo hacemos para que lleguemos finalmente al ácido? Le agregamos agua. ¿Sí? Al agregarle agua, este hidrógeno me indica que esto tiene que estar dado en un medio ácido.
al agregarle agua, este grupo magnesio halógeno se separa de la cadena y se incorpora un hidrógeno en este lugar. Y el grupo oxidrilo, que quedaría libre del agua, termina uniéndose al magnesio, formando este compuesto, que sería, si lo queremos nombrar, supongamos que X es un cloro, esto se podría llamar hidroxicloruro de magnesio. No importa esto, no importa. Y fíjense lo que nos quedó. Una cadena de carbonos unida a un grupo carboxilo, es decir, un ácido orgánico. Estas son las reacciones más importantes de obtención de estos compuestos. Lo que vamos a hacer en el trabajo práctico es, por un lado, nombrar todos los compuestos que figuran en las reacciones. Y después controlar que las reacciones estén bien balanceadas. Acuérdense que había una reacción que había que agregarle el óxido de zinc, que yo me lo comí. Así que bueno, yo les preparo el trabajito práctico y pregunten todo todas las dudas que tengan. Nos vemos.